Hola amigos, muy buenos días. Estamos en un nuevo episodio. Hoy en Bosques y Más Podcast tenemos una conversación muy especial con una científica guatemalteca que ha dedicado su vida a entender uno de los elementos más esenciales para la vida, el agua. Desde Guatemala hasta Suecia, Virginia Mosquera ha estudiado cómo los bosques, el suelo y los ríos se conectan y cómo nuestras decisiones pueden cambiar la calidad de este elemento que básicamente sustenta los ecosistemas, sustenta nuestras comunidades y nos sustenta a nosotros. Así que bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar y por compartir tu tiempo con nosotros. Quiero, por favor, pedirte que te presentes. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Dónde estás? Pues gracias, Elvis, primero, gracias a ti, porque de verdad que bonito tener estos espacios y más con un chapín que también ya no vive en Guate, entonces también, o sea, no solo somos amigos, sino ahora tenemos también eso en común. Entonces, gracias por la invitación. Sí, me presento, mi nombre es Virginia Mosquera, yo soy, ahorita estoy haciendo un postdoc en la Universidad Sueca de Agricultura, donde hice mi PhD también en una ciudad al norte de Suecia que se llama Umeå, y lo estoy haciendo específicamente en una cuenca experimental en donde, pues es una cuenca en donde estamos midiendo casi todo lo que se te ocurra de gases de efecto invernadero, calidad de agua, hidrología. La verdad muy chilero lo completo que es. Y específicamente estoy trabajando en un proyecto en donde hicimos un experimento a nivel de cuenca en donde restauramos un ecosistema, cosa que no había trabajado en Guate. Un poco mi trayectoria, yo hice la ingeniería ambiental en la Landívar, en Guate, y luego pasé a trabajar a AMSA, que es la autoridad del lago de Amatitlán, después de graduarme, un par de años, y ahí trabajé en control ambiental, y ahí fue donde me enamoré realmente del agua, entendiendo qué es lo que le estaba pasando al lago de Amatitlán. Luego entonces hice la maestría en Suecia y cuando regresé paré en el Yarna, que es un instituto de investigación en temas de ambiente en la Universidad Rafael Landívar también, y ahí trabajé varios años. Y luego pues ya me vine al PhD y ahorita estoy haciendo un postdoc. Eso. Genial. Vamos a hablar más adelante un poco de eso, porque la verdad es que se dice fácil, pero es una vida de dedicación al más alto nivel. Es algo sumamente importante. Pero antes de hablar a profundidad de esto, de dónde estudias y en lo que estás trabajando actualmente, quiero ir justamente a ese pasado y explorar un poco más. Nos mencionabas ahora de que tuviste esa cercanía después de graduarte de ingeniería ambiental con el lago de Amatitlán y fue donde quizás tomaste mucho más amor. Pero imagino que para dedicarte y tomar la decisión de estudiar ingeniería ambiental, hubo también una conexión con la naturaleza. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo nació ese deseo? ¿Por qué estudiar ingeniería ambiental en un, digamos, entorno en el que probablemente no era tan famoso por varios términos? Pues gracias por la pregunta. Es súper subjetiva, obviamente, es mi experiencia personal, claro está, pero yo desde chiquita siempre estuve como muy metida en todo esto de reciclemos, sembremos árboles, o sea, me preocupaba muchísimo. En ese entonces todavía no era cambio climático porque creo que ni siquiera, o por lo menos yo no sabía que era cambio climático, pero cómo estaban los lagos, la deforestación, todo eso que te enseñan en el colegio en ciencias naturales, a mí me preocupaba de verdad. Entonces creo que siempre fue como no sé, proactiva, vamos a poner la palabra, para poder hacer esas cositas chiquitas que haces en el colegio. Por ejemplo, así muy rápido, y esto mi tío me lo recordó hace poco, había un concurso que organizó Defensores de la Naturaleza, que uno tenía que vender tickets para sembrar árboles. Y yo me volví loca, o sea, yo dije, esto va a salvar el mundo.
en ese entonces, ¿verdad? Entonces vendí un montón de tickets, mi tía también me compró un montón, que mi tía también es como, también así un poco con la naturaleza, y hasta salí en la prensa y todo por la cantidad de arbolitos que había vendido para poder ser sembrados, Wow. por ejemplo. Entonces, creo que, o sea, siempre estuvimos, mi familia siempre salíamos mucho, que íbamos a este bosque en Florencia, que íbamos, o sea, siempre estuvimos muy en contacto con la naturaleza, eso sí es verdad, pero creo que fue más como verlas, me preocupaba mucho ver en la tele cómo se estaba deteriorando el medio ambiente. Y entonces, pues desde chiquita empecé a ver cómo le hacía. Em, y esto también es una anécdota personal, pero yo quería ser doctora, yo quería ser médica. Y un día mi papá me dijo, mira, ¿por qué no vas a como a evaluar a ver qué carreras hay? Porque tal vez puede ser que eso no sea lo único que querrás, ¿va? Y me fui a esta feria de carreras que hacen, que organizan, que llegan todas las universidades y ahí están todas las carreras. Y yo por chute, porque la verdad es que yo quería ser doctora, pero por chute agarré todos los folletos de todas las US y me puse a chutear cuando vi ingeniería ambiental. Es que era todo lo que yo quería, o sea, nos enseñaban a clasificar como desde una manera profesional a los desechos sólidos, que al bosque, al agua, a los lagos. Entonces, ahí más o menos, bueno, y después de hablar con mi papá, que él es doctor y bla, bla, me decidí a estudiar ingeniería ambiental. O sea, como que en mi mente era, bueno, si estoy preocupada, mejor estudio eso para trabajar en eso. Y ahí paré en ingeniería ambiental, que me gustó un montón, la verdad. O sea, uno sabe un montón de cosas, que eso ayuda un montón para después decidirte qué quieres hacer en Guate o afuera, donde sea. Sos doctora ahora mismo, pero en un área distinta a la que imaginabas de niña. Correcto. Vamos a decir Es, así. es, es genial. Y cuando ya decidiste tomar la ingeniería ambiental como tu profesión, que vaya que es una decisión importante cuando uno es adolescente porque prácticamente le marca la vida a uno. Am, creías más bien que tu vida iba a girar en torno, por ejemplo, al agua o fue hasta que iniciaste a graduarte, iniciaste a trabajar que ya viste esa como luz? Efectivamente, eso es, y también no sé si algún ingeniero ambiental va a oír esta plática, pero no tenía ni idea. O sea, en ingeniería ambiental, de verdad, en esa carrera, que es lo mismo para biología, que es lo mismo para estas carreras que son como más amplias, te enseñan tanto que primero te sentís que no sos experto en nada, porque sabes de todo. Y segundo, o sea, es que a mí me gustaba, o sea, yo quería salvar los bosques, yo quería salvar el lago, o sea, habían tantas cosas que yo no sabía muy bien qué quería. Pero tuve la dicha que en Guate uno hace estas prácticas profesionales supervisadas o en la Landera se llaman prácticas profesionales y me fui a dos lugares. Me fui primero a Petén, a la biosfera, a trabajar un poco con el manejo de la RBM que tienen ahí las concesiones. Y luego paré en Defensores también, en el área protegida del Polo Chic. Y ahí fue donde me di cuenta que el agua era lo mío. O sea, me gusta también lo forestal, el bosque y eso, pero me gusta más entender. Ahí fue donde, porque ellos tienen un buen sistema de monitoreo de calidad de aguas, me gusta más entender cómo la parte de arriba está afectando la calidad de agua, más que cómo salvamos los bosques, pongámosle así. Y ahí fue, o sea, fue gracias a las prácticas que creo que es algo muy bueno que tenemos en las universidades en Guate, que no lo tienen en todo el mundo, que realmente uno, todo lo que aprendió, vas a chambear un poquito, vas a trabajar un poquito para ver si realmente eso es lo que te gusta. Entonces ahí fue donde dije, bueno, el agua es lo mío, y desde ahí. Desde ahí surgió esa conexión. Em, ¿Cuánto tiempo, digamos, te llevó? Porque fuiste justamente una persona que tuvo la oportunidad o has tenido la oportunidad, claramente. Esta oportunidad se da en base a muchísima dedicación. Pero, ¿cuánto tiempo te llevó, digamos, querer salir a estudiar al extranjero y por qué, si ya habías encontrado un tema que te apasionaba en, por ejemplo, instituciones que, como bien lo decís, son instituciones guatemaltecas que están intentando hacer lo mejor posible? Em, ¿Cómo surge ese clic para decir, bueno, quiero seguir profesionalizándome,
voy a encontrar algo especializado en agua o de pronto me sale una beca por algún otro tema relacionado y cambio. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué pasó en esa transición? Pues mira, yo siempre tuve como la espinita de salir a estudiar afuera, porque, bueno, mi prima más grande ya había salido a sacar la maestría. Y eso creo que siempre es bueno y esto tal vez lo repito varias veces. Siempre, por ejemplo, yo soy parte de la CENACYT, del Padrinos de la Ciencia, porque cuando ves a alguien que ya lo hizo, que viene como de guate y que viene, o sea, te la crees, decís así como, sí, sí se puede, puedo salir, puedo tener una beca, mientras que si solo oís que se puede y no conoces a nadie, tal vez es más difícil. Entonces, en mi caso, mi prima, por ejemplo, se fue a sacar una maestría a los Países Bajos, becada. Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, entonces sí se puede. A partir de ahí yo trabajaba ya en AMSA. Bueno, y AMSA y Amatitlán, la verdad es que es un tema que podríamos hacer una entrevista solo de eso. Exacto. Pero trabajábamos en control ambiental con un equipo súper profesional, químicas, biólogas, otras ingenierías ambientales. Fue una súper buena época el tema de control ambiental. Entonces estábamos tratando de entender qué era lo que le pasaba al lago, desde la cuenca, las plantas de tratamiento, cómo estaban funcionando, etcétera. Pero ese tema era como que siempre topábamos, así como, ¿y qué es esto? Y topábamos, ¿y qué es esto? Y topábamos. Entonces dije, bueno, ahorita ya es momento. O sea, estoy joven, me voy a poner a buscar becas y voy a salir, porque en mi mente en ese entonces, que quiero aclarar que eso no es verdad, yo dije, afuera está la solución. O sea, lo que nos hace falta topamos, porque lo que nos hace falta es conocimiento, que no es tan así. O sea, en Guate realmente estamos haciendo buena ciencia con los pocos recursos que tenemos. O sea, de verdad no era eso lo que faltaba en ese entonces, pero bueno, cuando uno es joven uno no sabe. Entonces yo dije, no, voy a salir porque ahí está la solución. O sea, yo voy a sacar la maestría y yo voy a regresar y todo lo que yo me cuestionaba, ahí lo voy a traer. Y entonces apliqué, eso sí, pues claro, como siempre tuve el espíritu desde el principio, tenía como buenas notas en la U y entonces eso siempre ayuda, porque siempre ayuda. Pero también trabajaba para una institución gubernamental en temas de agua. Eso ayuda más todavía, porque eso es lo que las becas buscan, gente que ya está un poco metida en el sistema para entrenarlas y regresar a Guate, ¿verdad? Entonces, me metí y de nuevo fui a estas ferias de la CENACYT, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a ver cuáles eran las becas posibles. Agarré otra vez todos los folletos que podía y apliqué de verdad, apliqué como a 5 becas, o sea, 5 posibilidades, eran como, o 4, algo así, pero era como para irme a España, para irme a Alemania, para irme a Costa Rica, para irme a Bélgica, para irme a los Países Bajos, y al final salió la de los Países Bajos y la de Bélgica. Y rechacé la de los Países Bajos porque era muy política, era como más de gestión desde la parte de las ciencias políticas, más que desde la parte técnica. Entonces yo dije, bueno, según yo, en lo que nos faltaba en AMS era esa parte técnica que nos iba a resolver todo. Entonces dije, voy a irme a Bélgica a trabajar, se llama la maestría en Ingeniería del Agua, con una beca Erasmus Mundus, que voy a hacer paréntesis, quien esté viendo acá este tema, de verdad en Guate las becas se pierden porque no hay suficiente gente que aplique, por muchas cosas, puede ser porque fue en inglés, por ejemplo, también, o porque uno cree que nunca se la van a dar, pero en realidad se la van a dar, o porque uno tiene familia ya y no se puede ir 2 años, pero hay formas de resolverlo, pero las becas están ahí y se pierden. Entonces, si uno quiere, apliquen. Entonces, con esta beca Erasmus Mundus me fui ya a sacar la maestría, 2 años, muy, 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 muy buena. O sea, no tengo nada que decir, la beca fue buenísima. Los Países Bajos y Bélgica son conocidos por su gestión del agua, pero solo me dio como más herramientas para estar segura que lo que nosotros decimos y hacemos en Guate también cuenta. O sea, lo que pasa es que yo tal vez tenía esta incertidumbre, tal vez lo que pasa es que no sabemos, pero no, o sea, sí sabemos. Y estamos haciendo lo que se puede, pero con los recursos que tenemos también. Entonces, fue una experiencia que yo recomiendo, salir a estudiar afuera. Y uno, porque uno aprende, obvio, pero también porque a uno le da la seguridad que lo que uno está haciendo allá está bien. ¿Qué fue, digamos, entrando un poco al tema personal y justamente para comprender esto y que las personas que busquen esto se preparen? Porque como bien se mencionaba a un inicio, esto es un tema de dedicación y esfuerzo, y no solo esfuerzo académico y
aunque es una gran parte, también hay un esfuerzo personal que, como bien lo decías, ahora que ambos estamos en el extranjero, yo creo que te puedo entender muchos más, porque antes escuchaba algunas cosas que tú me contabas y yo, ok, pero ya viviéndolo es un proceso completamente distinto. Siendo tan joven, teniendo la oportunidad de salir, uno imaginaría que todo es lindo, ¿no? Me voy al extranjero, me voy a Europa, esto es súper fácil, qué difícil puede tener, pero ¿cómo se conlleva ese proceso de alejarte de tu país, de alejarte de tu familia, de estar sola contra el mundo? Pues, o sea, a mí es de nuevo, estas preguntas son bien subjetivas porque ese fue mi proceso, pero veo que así que es parte del proceso de muchos. De muchos que emigramos a estudiar, porque al final eso es lo que yo y ahora mi familia hemos hecho. Y para mí se fue súper duro, o sea, súper duro el tener que adaptarme a un sistema que no conoces. O sea, vas de inmigrante, es que uno no sabe ni cómo era el hospital, uno no sabe, no sabes cómo alquilar un carro, o sea, es duro porque tenés que entrar de un solo a un sistema que nunca has vivido y uno va solo, no te vas con tus papás o no caes a la casa de tu tío, sino que uno llega de la nada. También, como yo iba con una beca, también la gente que nos recibe, o sea, las universidades host, también saben eso, entonces también lo ayudan a uno un montón, le llevan el proceso, eh, por lo menos el proceso burocrático de qué necesitas, la residencia, todas estas cosas que es súper abrumador. Entonces, es duro, pero creo que es duro, tiene como vamos a decir, como una escala de dureza, o sea, al principio es súper duro, pero después cuando pasas esta parte de la burocracia que empiezas a entender el sistema, ya baja y ya te normalizas, y ahí ya empezás a tener tus amigos, empezás a tener como tu familia en el extranjero, ya te acostumbraste también a hablar en Zoom, que gracias a Dios existe la tecnología desde que yo me fui, a hablar con tus amigos y con tu familia allá. Entonces, es como al principio, es que no sabes ni cómo lo vas a hacer, pero después ya se normaliza como cualquier cambio, ¿verdad? Se normaliza tu vida y ya sabes cómo funciona el sistema. Y ya entonces ahí empieza ya tenés que estudiar, ya tenés que ganar tus clases en la maestría o en el doctorado o donde sea. Pero a mí me gusta que me preguntes eso porque hay veces, ajá, como tú decís, que uno dice, bueno, me voy a ir y fresh, voy a estar ahí viviendo la vida europea y y eso que uno migra de una manera así más académica, pero ser migrante es súper duro. O sea, es acostumbrarte a un nuevo mundo que tenía, o sea, yo tenía 20 años de vivir en el otro mundo, ¿va? Pero todo se puede al final, solo es como pasito a pasito ir saliendo y tener en mente que va a salir. ¿Sabes? Exacto. Yo sí, comparto mucho lo que decís y recuerdo ahora mismo una frase que me mencionaste alguna vez que decía, estudiar, me dijiste algo así como estudiar, ya de por sí estudiar es difícil. Sin embargo, estudiar en un idioma que no es tuyo es muchísimo más difícil. Y esto lo conversábamos alguna vez porque en Guatemala existen como esos temas en los que muchísima gente, su primer idioma no es el español, pero todo está diseñado para estudiar exclusivamente en español. Que bueno, eso también es un tema muy, muy alejado, pero que quería traer a colación porque tú acabas de mencionar eso de dedicarte a estudiar. Ya cuando llega el punto y decís, bueno, me tengo que graduar, vine acá y tiene que ser por algo, no puedo como, regresar y no pasó nada, y encima de no pasó nada, regreso y regreso peor que lo que hubiera podido estar en Guatemala, pero cuando te graduaste, obviamente has sido una persona súper dedicada al estudio, súper inteligente, te gradúas con honores y decidís volver a Guatemala. ¿Por qué decidís volver a Guatemala? ¿Porque la beca lo exigía o porque querías darte una pausa y justamente como tú lo has mencionado, como llevar algún tipo de solución o apoyar en algún tipo de solución a tu país? O sea, primero quiero retomar el tema este que estás tomando de estudiar en otro idioma. Y esa frase, fíjate que yo ese momento que nosotros vivimos, que nosotros con Elvis estábamos sacando la maestría en Holanda y Ibar juntos y de ahí salió porque estábamos hablando de un proyecto que teníamos.
Yo me recuerdo tan claro ese momento, porque es verdad, uno no sabe las realidades de los otros hasta que, o sea, lo sabes en teoría, pero hasta que no las vivís, uno no se da cuenta de, no, sí, o sea, no puedes enseñarle mate a un niño que no, mate en español a un niño que nunca, que no habla español como su idioma materno, ¿ah? Entonces, sí, esa es otra complejidad que hay que agregarle a salir a estudiar afuera, excepto si te vas a estudiar España, por ejemplo, pero sí, o sea, uno ni siquiera, o no vivís en tu idioma, o sea, tus amigos son en inglés, o sea, y ahí cambia el sentido de humor, y ahí cambia, o sea, yo soy más chistosa en español, no sé, o sea, hasta eso tenés que descubrir cómo relacionarte con las otras personas en un idioma que no es el tuyo, cosa que ni lo pensás, o sea, cuando yo apliqué a la beca, yo quería sacar la beca para irme a estudiar, y todas las otras cosas como que eran como medias borrosas. Hasta que las estás viviendo, tenés que decir, bueno, ok, tengo que solucionar esto porque eso es lo que está pasando ahorita, que creo que también es parte del proceso. Pero bueno, ya retomando tu pregunta, es que quería hablar de eso porque me parece que es un buen momento que yo tengo en mi mente. Sí, efectivamente yo cuando me fui a la maestría nunca, bueno, primero la beca Erasmus Mundo no te obliga a regresar. O sea, si tenés la opción de decidir qué quieres hacer, te puedes quedar trabajando, haciendo doctorado, lo que querrás, o sea, no te obliga. Pero yo personalmente nunca, o sea, la maestría era solo para capacitarme para regresar. O sea, nunca estuvo en cuestión que yo iba a regresar. Nunca me lo cuestioné, nunca nada. Tal vez sí me cuestioné si quería hacer el doctorado, porque eso sí, tal vez una como oferta al aire que posiblemente podía empezar el doctorado, pero yo dije no, o sea, con lo que ya tengo en la maestría es suficiente para regresar a Guate y empezar a trabajar, porque de nuevo, la maestría lo que me dio a mí personalmente, aparte de sí, de conocimiento, pero lo que me dio fue la seguridad de decir, vamos a Guate, o sea, creamos nuestras propias soluciones, nosotros lo podemos hacer si ya lo estamos haciendo. O sea, ese cuestionamiento que yo tenía de, seguro ellos lo hacen porque ellos sí saben, o sea, la maestría me lo quitó. Entonces, cuando nomás terminé, me regresé a Guate. Eso sí, tal vez hubiera sido bueno buscar trabajo antes de regresarme, pero me regresé sin chances, sin nada, con la idea de buscar a ver qué. Y ahí, gracias a que posteé una foto en Facebook, me contactó mi ex catedrática, Nancy Girón, que es lo mejor de este universo, y me escribió, mire, vi que usted está en Guate. Y yo, sí, regresé hace un mes. Fíjese que hay un buen proyecto del lago de Atitlán en el Yarna. Y ahorita se acaba de ir, o sea, ella se había ido a Canadá porque también se fue a estudiar, a trabajar a Canadá y se quedó ahorita sin investigador. Contáctese con Cristina Bailey, que ahora es la decana de la Facultad de Ciencias Ambientales. Y ahí caí al Yarna. O sea, fue como caída, porque, o sea, yo siempre estuve en contacto con el Yarna, pero así fue como empecé mi carrera de investigadora como tal, porque antes había sido más como gestora, o sea, NAMSA era una autoridad. Entonces estábamos haciendo investigación, pero para la gestión. No, en cambio, en el Yarna es como más, uno es investigador, su título de trabajo es investigador. Entonces ahí fue como que, Yo recuerdo que uno de los primeros informes que leí y que justamente tengo muy bien en la memoria fue uno en el que participaste que se llamó Gota a gota, el futuro se acota. ajá, Y fue algo que también fue como muy impresionante para mí haberlo leído. ¿Esto pasó durante ese proceso de cuando ingresaste al Yarma? ese fue, ¿O después? ese fue parte, no, mi primer proyecto fue Atitlán. Así fue como Ujú. entré al Yarna, que es un proyecto súper grande con universidades de Estados Unidos, 2 universidades de Estados Unidos, 2 universidades de Guate. Estuvo muy bonito proyecto, la verdad. Pura investigación. Pero ya me quedé en el Yarna después. Y ahí entonces ya pasé a hacer modelación hidrológica, que era lo que yo había hecho en la maestría. Y de ahí, que en realidad el modelo yo lo heredé de otro colega, un investigador que ya lo había montado. Entonces yo solo lo usaba. Y de ahí fue donde salieron los resultados para hablar un poco del tema de escasez de agua, de la falta de manejo de agua, que ahí fue donde salió ese reportito que hicimos. Pero eso fue Sí, ya cuando me quedé, ya fue como mi segundo proyecto en el Yarna.
Bueno, y es que para las personas que no conozcan mucho del IARNA, la importancia es que creo que hubo un tiempo en el que el IARNA era una institución, y no digo que ahora no sea, lo que pasa es que creo que ahora ha crecido más el tema de investigación en varios sectores, pero en su momento el IARNA fue la institución líder en materia de investigación del país. Las universidades enseñaban a partir de lo que el Yarna estudiaba y eso era como súper, súper interesante. Solo digamos para que veamos el nivel del que estamos hablando, un nivel interesante. ¿Por qué lo menciono? Porque después de que tú tuviste la oportunidad de regresar a Guatemala a trabajar en el Yarna, se te da nuevamente la oportunidad y ahora sí vamos a hablar un poco de ese nivel, se te da nuevamente la oportunidad de salir. Salís a estudiar el doctorado y lo haces en esto de que es un tema de rankings, pero lo haces en una universidad, si no es la mejor, es como, si no es la mejor todos los años, es la mejor un año y se la cambia con otra universidad otro año, La pero es facultad. la facultad, exactamente. Es de Ajá. las mejores universidades en el mundo, de las mejores facultades en el mundo para poder estudiar temas ambientales. Eh, Creo que está como obvio cómo lo lograste, pero ¿cómo lo lograste? Está buena la pregunta, porque también espero yo que esto funcione para tus oyentes que también tienen ganas de hacer eso, ¿verdad? Porque una vez no lo hace porque no sabe cómo entrarle, porque no sabes cómo empezar el proceso. Entonces, por eso hay veces que uno se topa y uno está cómodo también en su burbuja, en Guate. Entonces, em, pues mira, es que, no sé, hay dos formas de irse a estudiar el doctorado en Europa específicamente, porque ahí es donde yo busqué, porque Europa era donde me quería ir. No sé muy bien cómo es Estados Unidos o Sudamérica, que también ahora tienen buenas escuelas, pero en Europa habían dos formas. Una, te puedes ir como becado, que era como me fui a la maestría, que tenés una beca mensual. Pero cuando estábamos en el Yarna, estábamos trabajando con un proyecto de ASDI, que es cooperación sueca, y ahí conocí un colega que se había ido, se acababa de ir a sacar el doctorado a Suecia. Entonces yo le pregunté, mire, ¿cómo es la cosa allá? Entonces él me contó que en Suecia te pueden también contratar como beca, pero el doctorado por ley tiene que ser contratado como una posición de investigación. O sea, tenés todas las de ley, tenés, no sé, todas las de ley del país como el sueco, que es maternidad, y tenés seguridad social, tenés todas las de ley cuando sos estudiante PhD, porque ya te categorizan como investigador. Entonces dije, bueno, entonces voy a empezar a aplicar a Suecia, porque suena como el lugar a donde se tiene que ir. Y entonces ahí él me dijo también, es que todo esto es porque, ¿qué está preguntando, verdad? Él me dijo, mire, y es re fácil, solo métase a las páginas de las universidades y ahí salen las posiciones y usted aplica. Bueno, y efectivamente me metí y apliqué a varios lugares, o sea, no es que esta fue la única que apliqué a varios lugares que algunas ni me contestaron, otras me dijeron gracias por participar. Y eso va a ser siempre, o sea, la gente que está aplicando, que no se desinfle porque no es uno. O sea, no es que tu CV no es lo suficiente bueno o es porque venís de Guate, no es uno, sino es que hay veces que uno no hace clic con el supervisor por cualquier cosa, o sea, porque o eras tan bueno como el que se agarraron, pero el que se agarraron hablaba sueco y tú no, o sea, no es uno, es el clic con el supervisor. Entonces, hay que aplicar las suficientes veces para que le salga uno, y eso fue lo que hice. Apliqué al Instituto de Ambiente en Estocolmo, apliqué a la Universidad de Estocolmo, apliqué a la Universidad de Uppsala, apliqué como a 5 lugares otra vez. Hasta que la quinta, vamos a decir, me contestó la que ahora fue mi supervisora y me dijo: "No, mira, fíjate que ya hicimos la lista corta y no llegaste". Ay, no, yo estaba cansada que no me saliera, entonces le escribí de regreso y le dije: "¿Por qué no? O sea, díganme, porque así mejora, ¿va? O sea, ¿qué está pasando?". Y entonces, ahora que ya me contrató, mi supervisora dice que eso a ella le llamó la atención porque no mucha gente, como que retoma el tema para mejorar, ¿va? Entonces, cabal, una persona no llegó a la entrevista y como yo le había escrito de regreso, entonces me dijo, mira, alguien ya no pasó, te voy a pasar a las partes de entrevistas.
Y en la parte de entrevista estaban mis dos supervisores, que es mi jefe, mi supervisor, uno es así ya profesor y jefe de departamento, así súper, y mi otra supervisora que es investigadora, está empezando, es como su carrera, es como young researcher, le dicen acá. Y yo pienso, esto no me lo han querido confesar, porque yo pienso que lo que les gustó es que en Guate uno tiene que hacer todo por uno mismo. Entonces, yo en Guate tomaba muestras, lavaba mis trastes de laboratorio, hacía los análisis, luego los análisis químicos para calidad de agua, luego hacía el análisis de estadística, luego escribía el reporte, luego hacíamos la parte de comunicación. Entonces, eso a mis jefes les encantó. O sea, yo me acuerdo que mi jefe me dijo, mi supervisor me dijo, o sea, ¿tú haces tus análisis en el laboratorio? Y yo, sí, solo con este equipo, pero es que no tenemos gente. Y eso fue lo que mi jefe, o sea, yo le vi la cara, que cambió, esta chava hace de todo. Y no es porque yo soy súper pila, sino es porque en Guatemala toca a uno hacer de todo. O sea, así. Y eso uno no se da cuenta el potencial que uno tiene, de que uno ya sabe hacer todo. O sea, y así fue como al final decidieron escogerme a esta posición de PhD, que es que no pude haber caído en mejor lugar, la verdad. O sea, el destino no me dio los otros por darme este, porque es muy bonito. Sí, la verdad es que, bueno, y es que te lo mereces, ¿sabes? Sos una persona justamente esto, para quien nos esté escuchando, son cuestiones en las que quizás está como marcado un destino, pero es que uno se construye el destino a pura base de dedicación y esa dedicación lleva tanto esfuerzo, lleva tantos sinsabores, lleva preguntar y esperar que le respondan a uno. Muchos, como bien decís, no, nunca llega una respuesta. Cuando se llega a la respuesta, pues está en uno seguir la conversación y mirar lo que has logrado. Actualmente estudias un postdoctorado. Es como esa cereza en el pastel para una vida académica. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás investigando actualmente? O sea, voy a aclarar esto porque yo antes de venir acá no sabía que era un postdoctorado, la verdad. Entonces, lo voy a aclarar para los que todavía tienen duda de que es un postdoctorado. Un postdoctorado es una posición que creó la academia para los que nos acabamos de graduar del PhD y no tenemos nada más. O sea, sinceramente es como entre que te acabas de graduar del doctorado y tenés además un montón de datos, porque en tu doctorado tenés datos que no te dio tiempo a publicar, pero todavía no tenés o tu propio proyecto o tus propios fondos o para ser ya investigador, como es aquí en Suecia, por ejemplo. Entonces, yo ahorita estoy haciendo el postdoctorado que no va a terminar en ningún título, que no va a terminar en nada, sino solo son 2 o 3 años de más tiempo para seguir investigando, hasta que uno consiga sus propios fondos, por ejemplo, y ya tengas tus propios proyectos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y mi postdoctorado, que es con mi mismo supervisor, se trata de, que a mí me parece súper chilero. Entonces, hicimos en mi doctorado, hicimos un experimento en escala de cuenca, en donde hicimos 2 tipos de tratamientos. El primero fue, cortamos un bosque y vimos qué pasa con la calidad del agua. Y vimos, y no solo calidad del agua, o sea, también había calidad de agua, había hidrología, había gases de efecto invernadero, que yo no tuve nada que ver y todo eso. Pero a la par, bueno, y también en Suecia, específico, esto sí es un problema muy específico de Suecia, aquí drenan, porque el nivel del agua es muy alto, porque son humedales, la mayoría de los bosques, entonces drenan el agua para que el bosque sea más productivo, para que no se tarde 120 años en crecer, porque eso se tarda en los bosques acá en crecer, sino solo se tarda en 90. Entonces hacen eso para ayudar al bosque. Entonces estábamos evaluando el efecto, eso fue mi doctorado, pero a la vez, cerca de donde estábamos, hicimos otro experimento que fue, porque ahorita la Unión Europea le pidió a todos los países miembros que 16% de sus humedales los tienen que restaurar. No, a la Unión Europea no le importa cómo, cuáles, dónde, eso cada país en Europa lo tiene que decidir, pero tienen ese target. Entonces, agarrando esta ola, mi jefe consiguió fondos para hacer un experimento en donde restauramos un humedal. Y lo hicimos como con las prácticas que se haría en el norte de Suecia, que es que, bueno, solo lo que hicimos fue elevar el nivel de agua y entonces estamos midiendo de todo. Estamos midiendo todo lo que se te ocurre de calidad de agua,
también toda la hidrología, o sea, nivel de agua, caudales. En nuestro departamento hay otro grupo que hace gases de efecto invernadero, ellos están midiendo los gases de efecto invernadero, hay otro grupo que hace la ecología, ellos están midiendo cambio de vegetación para la restauración, etcétera. Entonces, o sea, ese proyecto fue en 2019, cuando yo vine a mi doctorado, pero los datos están saliendo hasta ahorita. Entonces, mi supervisor me dio el postdoc para seguir analizando los datos de este experimento que lo hemos estado manejando desde el 2019. Wow, sí, suena súper interesante. ¿Y ya tienes como algún resultado? ¿Aún no? ¿Estás justo en ese proceso? O si no un resultado, más bien, ¿qué te ha como impactado y decir como, wow, ¿cómo sucede esto? Sí, ya tenemos resultados. O sea, yo ya estoy escribiendo un paper de los resultados porque, o sea, es mi primer año de postdoc, pero el proyecto tiene 5 años, ¿va? O sea, ya están saliendo los resultados. Entonces, yo me enfoco un montón en carbono, nitrógeno y fósforo, que es lo que hacía en Guate también. O sea, no es que yo vine aquí a reinventar mi carrera, sino en realidad solo me vine acá a hacer lo que ya hacía con un poquito más de dinero, bueno, con un montón más de dinero, porque esta gente tiene muchísimo dinero. Y entonces, lo que estamos viendo ahorita es que cuando elevamos el nivel de agua, el agua toca ciertas capas, que aquí es materia orgánica, que no sé la palabra en español, pero es PIT, que es como una materia orgánica bien densa, que ahí tiene carbono, nitrógeno y fósforo acumulado de años. Entonces, lo que está pasando es una restauración que en teoría debería ser una cosa positiva para la calidad del agua, en teoría. Eh, en los primeros 5 años parece que está siendo negativa para la calidad de agua, porque subimos el nivel del agua y estamos sacando todos estos nutrientes que estaban acumulados en la parte superior, que antes el agua no llegaba a ese nivel, que era todo lo contrario a lo que nosotros hipotetizábamos al principio. Nosotros pensábamos que iba a ser bueno para la calidad buena por otros sistemas que tal vez por otras dinámicas que tal vez no voy a entrar ahorita, pero fue completamente diferente a lo que nosotros pensábamos que iban a ser nuestros resultados. Que a mí en lo personal, si hubiera sido que estaba en Guate, yo hubiera dicho, hicimos mal el diseño experimental, los resultados fue culpa nuestra. Pero no sé, como que tenés un equipo y o sea, yo trabajo con 10 investigadores solo en la parte de calidad de agua. Entonces, te sentís más seguro esos son los resultados. O sea, tu hipótesis estaba mal. O sea, al principio pensaste que iba a pasar una cosa, pero pasó otra. O sea, a mí me pareció súper interesante. Y esos son los resultados que ahorita estamos viendo, o sea, estamos escribiendo para publicarlos ya. Wow, esta es, sí, definitivamente es algo que sumamente impresionante, ¿no? Y es hasta difícil de escribir para poder como trasladarlo a realidades un tanto distintas, justo en donde no se cuenta con fondos. Yo también recuerdo algo que me dijiste una vez de que la Academia Guatemalteca lo que hace es algo muy similar a un milagro, porque sin nada se tienen que tener resultados y no es que se inventen, es que la persona intenta como hacer lo mejor posible con lo poco, pero esta pregunta va a sonar también un poco quizás absurda en términos de por qué te lo pregunto, pero hay muchas personas muy jóvenes que ven el agua como bueno, primero como un líquido que tengo que tomar y que todo servido se alimenta de él, pero también como un paisaje hermoso, ¿no? Y es que forma un paisaje hermoso, pero ¿cómo se mantiene la riguridad científica cuando trabajas con un elemento tan vivo como el agua? Esa es una buena pregunta, pero creo que al final, o sea, si estamos trabajando desde las ciencias naturales, así va a ser todo. O sea, tal vez es menos dinámico, pero un bosque al final, tenés suelo, tenés aire, tenés la atmósfera. O sea, los que trabajamos en las ciencias naturales creo que ya estamos acostumbrados a que nuestro sistema es dinámico y por ende nuestros resultados van a tener grandes errores, ¿verdad? O sea, tu fluctuación de resultados va a ser tan amplia y con eso tenemos que trabajar, pero por eso lo sabemos. También, por ejemplo, yo no soy
investigadora de laboratorio, casi no hago experimentos así controlados, sino casi siempre, y desde Guate ha sido así, que trabajo a escala de lago o a escala de cuenca. O sea, por ejemplo, aquí estamos manipulando un humedal completo. O sea, el experimento es manipular un humedal y con eso vienen los errores naturales. O sea, no los errores, sino viene la fluctuación de datos naturales con las que tenemos que manejar, ¿verdad? Pero lo bueno de acá, y eso sí, obviamente, o sea, yo no estoy diciendo que salir a estudiar afuera no te enseña, porque le enseña a uno un montón. Entonces, la diferencia acá es que cuando yo vine, el diseño experimental, o sea, lo diseñó gente, o sea, 5 investigadores con trayectoria de 20 años de trabajar en calidad de agua. Entonces, nuestro diseño tiene nuestra cuenca que manipulamos, pero tiene una cuenca control a la par que estamos monitoreando con los mismos parámetros. Y entonces con eso empiezas a quitarle el ruido a tus datos. Entonces, la ciencias de calidad de agua a nivel de cuenca tiene años ya. O sea, puedes ya casi que copy-paste no copy-paste, porque todos los ecosistemas son diferentes, pero puedes darte una idea cómo lo hicieron para quitar todo este ruido en tus datos. Y así puedes decir cosas. Siempre va a haber un error, pero todos los resultados siempre van a tener error, porque no podemos dejar de tener, o sea, siempre va a haber el error humano, el error del clima, o sea, siempre vamos a tener un error, pero al final sí podemos decir, si lo diseñas bien y tenés bien la estadística, puedes decir un montón de cosas con la suficiente certeza de que sí es lo que está pasando. Wow. Intentemos hablar un poco justamente entre esa combinación de países. Venís de un país tropical y te vas a un clima boreal, a algo completamente distinto. ¿Cómo ha sido o qué te has llevado de ese clima tropical en términos justamente de naturaleza, de clima, para poder implementarlo? ¿O todo ha sido un aprendizaje nuevo? ¿Has tenido que configurar todo lo que conocías? No, mira, eso a mí me parece que eso es lo bueno de cómo yo lo he hecho, pongámosle así. O sea, yo he trabajado con agua desde que me gradué de la U. O sea, y nunca he dejado de trabajar con agua. Entonces, el agua al final es lo mismo. O sea, es H2O acá o en Guate, ¿sabes? O es nitrógeno acá o en Guate. Y el proceso, los ciclos van a ser iguales acá o en Guate. La única diferencia, y claro está, y eso te vas a adaptar, pero eso te adaptas en Guate. O sea, es diferente trabajar en el lago de Titlán que trabajar en el lago de Matitlán. Es diferente trabajar en Petén que trabajar en la costa sur. O sea, obviamente es muchísimo más dramático la diferencia de ecosistemas, pero en media vez, si entendés tu elemento, o sea, si entendés el agua y cómo funciona y los ciclos, por ejemplo, lo básico, venís acá y solo te diste cuenta, bueno, aquí la capa de orgánico es mucho más, pongámosle así, o bueno, sí, un bosque aquí no crece en 13 años, en 30 años, aquí crece en 120, o sea, entonces tu tiempo es más largo, pero el elemento es el mismo. Y de nuevo, voy a regresar porque es que no puedo dejar de recalcar esto. En Guate ya lo estamos haciendo, o sea, lo sabemos, conocemos nuestros ecosistemas, como conocemos nuestro elemento. Entonces, yo de Guate me traje todo el bagaje que hizo que bueno, tuve que obviamente un ecosistema boreal no sabía, tuve que adaptarme a eso, pero la base ya la traía. Entonces, eso también le ayuda a uno un montón, porque ya no estás empezando de cero, sino ya confía en tu conocimiento que traes y vas a empezar de ahí y solo adaptas a un ecosistema nuevo. ¿Qué de nuevo? Eso lo hacemos en Guate. O sea, nuestra investigación se adapta, depende del ecosistema que estás trabajando allá, y ella es multiverso. ¿Va? Entonces, a mí sí me dio un montón haber trabajado en Guate antes como investigador para poder ya traer ese bagaje. Me dio un montón. O sea, yo, por ejemplo, acá uno tiene 4 capítulos que mínimo tenés que publicar uno para graduarte del doctorado. Yo publiqué los 4. Y eso es porque yo no tuve, eso ya no lo tuve que aprender, sino eso ya lo traía yo de Guate. O sea, me dio un montón de verdad haber trabajado en Guate. La verdad es que honestamente me fascina tu respuesta y es que la hice con un propósito. Sos una persona que me consta ama su país, sos una persona de familia y que siempre en varias conversaciones que hemos tenido me has comentado que soñás con volver
a Guatemala y poder como entregar o seguir entregando a tu país y aportar en lo que se pueda en tu área. ¿Y por qué hago esta como simbiosis entre tu respuesta y la mía? Porque muchas veces se cree que cuando uno, por ejemplo, se va a estudiar al extranjero, toda la dinámica cambia, todos tus conocimientos cambian y ya no sos una persona que pueda venir y aportar de buena forma en tu país, y es algo que es completamente erróneo, justo por lo que mencionabas. Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Obviamente, en el futuro dependemos de poder tener un trabajo y tú no solo sos una científica extraordinaria, sino también tenés una familia y la familia hay que darle de comer, ¿verdad? O sea, entonces dependemos de trabajos y si te sale un proyecto interesante en Guatemala, seguro te vamos a ver ahí. Pero si no, vas a estar en donde puedas aportar y generar, ¿verdad? Que es como una mezcla sumamente interesante, y que tenemos que hacer, pero para intentar como cubrir otro tema actualmente vivimos en un mundo en el que todo se acelera, ¿no? Los jóvenes están muy acostumbrados, por ejemplo, a que todo es rápido, cuando no es así. El verte a ti estudiando un postdoctorado el día de hoy ha llevado 15 años bueno, muchos más de 15 años de estudio, pero digamos que llevan procesos de 15, 20 años en los que tenés que estar dedicando y que, digamos, después de esos años, puedes como empezar a disfrutar algunas cosas. ¿Qué papel crees que juega la paciencia en esa como lentitud que existe en los procesos naturales? Yo creo que no te va a gustar mi respuesta porque yo soy malísima para eso, Edlis. O sea, yo todo el tiempo estoy súper ansiosa de que ya quiero que pasen las cosas, ya quiero que, o sea, por ejemplo, estaba en AMSA y me desesperé porque ya quería irme afuera a estudiar porque quería regresar ya con este conocimiento para resolver todos los problemas. Obviamente no pasó, o sea, no así como yo lo quería hacer. O también yo me vine acá, o nos venimos acá con mi esposo y ahora con nuestro hijo, con la idea de venir, sacar el doctorado para regresar a Guate. O sea, otra vez, o sea, para ir a estudiar allá y de nuevo regresar y decir, así es. Bueno, mi esposo ahora tiene el doctorado acá, entonces estamos acá también por eso, pero yo ya quiero regresar a Guate, o sea, para poder tratar de aplicar lo que hay allá. Es verdad, o sea, la situación de un sistema natural, o perdón, los resultados de un sistema natural es muy difícil tenerlo en un proyecto de 3 años, 2 años, o sea, eso no vas a tener esos resultados. Entonces son proyectos que tenés que tal vez o diseñarlos de otra manera o tienen que ser proyectos a largo plazo, cosa que en Guate es un poco difícil. Pero en lo positivo, si esto tal vez le sirve a alguien, es que el hecho de que soy tan impaciente y tan ansiosa es lo que me ha hecho moverme más. Porque como ya quiero respuestas, como ya quiero saber cuál es el siguiente paso, como ya quiero saber qué está pensando el mundo, entonces es donde me decidí ir a sacar la maestría, me decidí ir a sacar el doctorado. Entonces, tiene su pro y su contra, supongo. Pero sí, o sea, sí hay que entender que no está, a veces no está en las manos de uno, a veces es la situación o del país o de la vida de uno o de la familia, etcétera. Eso sí hay que entenderlo para uno vivir más en paz, porque yo soy súper ansiosa. Creo creo que es algo normal, especialmente cuando uno, por ejemplo, en tu caso, analiza tanta información, el tener un resultado es un alivio que, wow, ni siquiera puedo imaginar, como esa paz interior. Pero, ¿qué te preocupa tú, que conoce tanto de este tema? Y quizás veamos los dos escenarios, como científica o como ser humano, o si puedes como canalizar tu respuesta entre ambos mundos. ¿Qué te preocupa más a futuro con este tema, con el tema del agua? Uf. Bueno, yo ahí tendría como, creo que la respuesta va a ir de la mano como persona y como científica, porque al final es lo mismo, ¿ah? O sea, como persona no podemos vivir sin agua y por ende eso es lo que estoy estudiando, ver cómo podemos estar mejor con ese tema, ¿verdad?
Y ahí tal vez lo dividiría, es que como yo trabajé tanto en Guate, la problemática de Guatemala con los temas de agua, o sea, es obviamente un mundo diferente a la problemática en Suecia con los temas de agua, y me gustaría más enfocarme en Guate porque la problemática es más real, ¿verdad? Entonces, no solo en Guatemala el problema es tenemos un montón de agua, y eso lo dice el Yarna cada rato, y bueno, y otras universidades ahora también. Agua hay en Guatemala, el problema es que o no la estamos manejando, el tema de cantidad de agua, o sea, llueve y dejamos que se vaya, y se va a México, y en México producen electricidad con ella, por poner un ejemplo, o sea, no solo, pero... y segundo, la estamos contaminando. Entonces, nuestra fuente de vida, que es el agua, la estamos no manejando y dejando que se vaya, o dos, la que sí está ahí, la estamos contaminando. Y contaminando de muchas maneras. Estamos hablando contaminar por falta de plantas de tratamiento, contaminar por agricultura extensiva, contaminar por basura, los desechos sólidos. En Guatemala el tema de desechos sólidos en el agua es un tema impresionante que es súper fácil de manejar si se quiere. O sea, no súper fácil, o sea, tiene su clara complejidad, pero técnicamente no es tan difícil de manejar. Entonces sí, es un tema que le afecta a uno personalmente, pero le afecta a Guatemala. O sea, no tener agua es un tema que debería ser prioridad en las agendas. Por ejemplo, el Yarna produjo también ya una investigación con temas de desnutrición, y uno de los más importantes parámetros que afectan la desnutrición en el país es calidad de agua en el chorro, en los grifos, en el chorro. Y ese es un tema que se puede abordar, o sea, no se necesita primero ni tanta tecnología, ni segundo tanto conocimiento. Ya sabemos qué está pasando, ya sabemos cómo se puede solucionar, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, a mí el tema de Guatemala, el tema de agua en Guate es un tema que debería ser prioridad en la agenda, tanto en cantidad como en calidad, porque somos un país rico en agua que solo lo estamos mal manejando. O sea, la falta de gestión está ocasionando problemas serios en nuestra sociedad, o sea, ya en el bienestar del país. Entonces, sí es un tema que yo creo debería ser parte principal de las agendas nacionales. Pero ya sabemos que en Guate, o sea, es difícil esa parte política, ¿verdad? Bastante. El tiempo ha ido avanzando. La verdad es que hay tantas preguntas que podríamos hacer, y sos una persona que tiene tanto conocimiento en esto, pero quizás tenemos la oportunidad de grabar un episodio más adelante con un tema muy específico, pero cuando miras hacia atrás y ves a esa niña que fue creciendo, estudiando en Guatemala, y lo comparas con la científica que hoy sos, la calidad de persona que siempre has sido, ¿qué le dirías a esa persona si pudieras regresar el tiempo para poder como tomar decisiones? ¿Cambiarías algo? No sé si cambiar, bueno, no. Tal vez lo que le diría, y va conectado tal vez a la respuesta que dije anteriormente, es que todo el tiempo estoy como pensando que lo que estamos haciendo no es lo suficientemente bueno. O sea, siempre desde que estoy, que la U, que después AMSA, siempre pienso como que, no, es que esto no nos salió porque nosotros no lo estamos haciendo bien, pero en realidad no, o sea, a veces no sale porque, no sé, las circunstancias no se dieron o no sé. Entonces yo si tuviera que decirme a mí misma, sería algo así como, o sea, lo estamos haciendo bien. En Guate lo estamos haciendo bien. Y más con los recursos que tenemos, lo estamos haciendo súper bien. Entonces tal vez confiar más en lo que estamos haciendo allá, y entonces estar menos, y entonces poder decir con más, vamos a ver, como no sé, no seriedad, sino con más apropiación, poder decir, esto es lo que vimos, esto es lo que hay que hacer. O sea, siempre hay incertidumbre, pero creo que eso me diría a mí misma, para que lo que me doy cuenta ahorita, o sea, 20 años después dirías, es que desde el principio ya lo estábamos haciendo bien, pero me tocó irme 2 veces afuera para darme cuenta que desde el principio lo estábamos haciendo bien. Entonces es un poco confiar más en nosotros. Genial. La verdad es que agradecemos
en Bosques y Más Podcast tu tiempo. Te deseamos lo mejor, que tus proyectos sigan saliendo bastante bien. Em, y ojalá nos podamos ver pronto. Muchas gracias, Elvis. Muchas gracias por el espacio también. Es muy bonito poder contar la historia. Muchas gracias por el espacio.